Colombia. Una tierra de contrastes. Una nación que ha sufrido, que ha llorado, que ha caído, pero que siempre, siempre se ha levantado. Desde las cumbres nevadas de la Sierra Nevada hasta los llanos infinitos del Casanare, desde las selvas del Amazonas hasta las costas doradas del Caribe, Colombia es un país que late con fuerza, con fe, con esperanza. Pero hoy, queridos hermanos y hermanas, no venimos a hablar solo de geografía ni de historia. Venimos a hablar de algo más profundo. Venimos a hablar del rosario. Ya el rezo más poderoso que existe. De la oración que une a los colombianos con su fe, con su tierra y con Dios. Pausa. Se escucha el sonido de campanas de iglesia. Hoy rezamos el rosario por Colombia. El Santo Rosario es mucho más que una cadena de cuentas. Es una oración milenaria. Es una conversación del alma con la Virgen María. Es el arma espiritual más poderosa que la Iglesia Católica nos ha dado. Fue el Papa Juan Pablo II quien dijo que el rosario es la oración de mi corazón. Y fue también él quien, al visitar Colombia en 1986, rezó el rosario en Bogotá junto a millones de colombianos, en una de las concentraciones más grandes de la historia del país. El rosario se divide en 4 grupos de misterios. Los misterios gozosos, que nos llevan a meditar sobre la alegría de la encarnación y la infancia de Jesús. Los misterios luminosos, añadidos por San Juan Pablo II, que nos invitan a contemplar la vida pública de Cristo. Los misterios dolorosos, que nos confrontan con la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor. Y los misterios gloriosos, que nos elevan hacia la resurrección, la ascensión y la gloria de María. Cada uno de estos misterios tiene algo que decirnos como colombianos. Cada uno es un espejo en el que podemos ver reflejada la historia de nuestra nación. Colombia es, desde sus raíces, una nación de fe. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras en el siglo XVI, trajeron consigo la cruz y el Evangelio. Y aunque la historia de la conquista estuvo marcada por el dolor y la injusticia, la semilla de la fe fue cayendo en la tierra colombiana, y fue creciendo, y fue dando fruto. Desde San Pedro Claver en Cartagena, quien dedicó su vida a servir a los esclavos africanos, hasta la Madre Laura Montoya, primera santa nacida en Colombia, que evangelizó a las comunidades indígenas con amor y sacrificio. La historia de este país está llena de hombres y mujeres que pusieron su fe por encima de todo. Presentador. Y en cada momento de crisis, en cada momento de oscuridad, la respuesta del pueblo colombiano ha sido la misma: orar. Encender una vela. Sacar el rosario. Acudir a la Virgen. ¿Recuerdan la época más dura del conflicto armado? ¿Recuerdan cuando las madres no sabían si sus hijos volverían a casa? ¿Recuerdan cuando el miedo se instaló en las ciudades y en los campos? En esos momentos, Colombia rezó. Y el rosario fue el consuelo, el escudo, la esperanza. Comenzamos con los misterios gozosos. El primero es la Anunciación. El ángel Gabriel visita a María y le dice que será la madre del Salvador. ¿Qué nos dice este misterio a nosotros, los colombianos? Nos dice que Dios tiene un plan. Nos dice que incluso en los momentos más oscuros, en los momentos en que todo parece perdido, Dios está tramando algo nuevo. Está anunciando un nuevo amanecer. Colombia ha conocido el dolor. Ha conocido la violencia. Ha conocido la injusticia. Pero también ha conocido la resurrección. Ciudades como Medellín, que en los años 90 eran símbolo de desesperanza, hoy son ejemplo de transformación para el mundo entero. Presentador. El segundo misterio gozoso es la visitación. María va a visitar a su prima Isabel, quien también está embarazada, ya anciana, por milagro de Dios. Y cuando Isabel escucha el saludo de María, el niño en su vientre, Juan el Bautista, salta de alegría. Esto, hermanos, es lo que pasa cuando nos visitamos unos a otros con amor. Cuando el vecino visita al anciano. Cuando el voluntario lleva alimentos al desplazado. Cuando el médico va a la vereda remota. Algo sagrado sucede. Algo salta de alegría. Colombia está llena de estas visitas invisibles. De estas acciones cotidianas de amor que nadie filma y nadie premia, pero que sostienen la nación. El tercer misterio, el nacimiento de Jesús. Dios eligió nacer pobre, en un establo, entre animales y pastores. No en un palacio. No rodeado de poder. ¿Cuántos colombianos nacen hoy en condiciones difíciles? En barrios marginales, en zonas de conflicto, en familias rotas por la pobreza. Dios, al nacer en Belén, dice: yo estoy con ustedes. Los conozco. Su dolor es mi dolor. Los misterios luminosos nos hablan de la vida pública de Jesús. El primero es el bautismo en el Jordán. Jesús se sumerge en el agua y el Padre dice: este es mi Hijo amado,
en quien me complazco. Colombia necesita escuchar esas palabras hoy. No solo como nación, sino cada colombiano individualmente. Tú eres hijo amado. Tú eres hija amada. No importa tu historia, no importa tus errores, no importa lo que el mundo diga de ti. El segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino. Hace que lo ordinario se vuelva extraordinario. Hace que la escasez se convierta en abundancia. ¿Acaso no es eso lo que necesita Colombia? No nuevos recursos. No más ayuda externa. Sino la transformación de lo que ya tenemos. La conversión del talento colombiano, que es inmenso, en obras que transformen la nación. El tercer misterio, la proclamación del reino de Dios. Jesús recorre pueblos y aldeas anunciando las buenas noticias. Cura enfermos, perdona pecadores, incluye a los excluidos. En Colombia, el anuncio del reino de Dios suena así: ningún niño sin educación. Ningún anciano sin cuidado. Ninguna familia sin techo. Ningún campesino sin tierra. Ningún indígena sin dignidad. El cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Jesús sube al monte y sus discípulos ven su gloria, su luz interior. Hermanos, cada colombiano lleva dentro una luz. Una capacidad para el arte, para la música, para la ciencia, para la solidaridad. El rosario nos invita a creer en esa luz, incluso cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad. Llegamos ahora a los misterios dolorosos. Y aquí, hermanos, tenemos que ser honestos. Aquí tenemos que abrir el corazón y dejar que la verdad entre. Colombia ha sufrido. Colombia ha sangrado. Y ese sufrimiento no puede ser ignorado, no puede ser maquillado, no puede ser callado. El primer misterio doloroso es la agonía en el huerto. Jesús, en el jardín de Getsemaní, suda sangre de tanto dolor. Siente el peso de todo lo que viene. Y sin embargo, reza. ¿Cuántos colombianos han vivido su propia noche de Getsemaní? ¿Cuántas madres han pasado noches en vela, rezando por un hijo desaparecido? ¿Cuántos campesinos han visto quemarse su cosecha, su casa, su futuro? Jesús los conoce. Jesús ha estado ahí. El segundo misterio, la flagelación. El cuerpo de Cristo es azotado sin misericordia. Colombia conoce la flagelación. Los cuerpos de los jóvenes reclutados a la fuerza. Los cuerpos de las mujeres víctimas de violencia. Los cuerpos de los líderes sociales asesinados por defender a su comunidad. En cada uno de esos cuerpos sufrientes, está el cuerpo flagelado de Cristo. El tercer misterio, la corona de espinas. Se burlan de Jesús. Lo humillan. Lo llaman rey en tono de mofa. ¿Cuántos colombianos han sido humillados? Los indígenas, cuya cultura fue despreciada por siglos. Los afrocolombianos, que aún luchan contra el racismo estructural. Los campesinos, llamados ignorantes por quienes nunca han puesto los pies en el campo. El cuarto misterio, Jesús carga la cruz. Cada paso es un esfuerzo titánico. Cae, se levanta, sigue. Así es Colombia. Cae. Se levanta. Sigue. Una y otra vez. Con una resiliencia que asombra al mundo. El quinto y último misterio doloroso, la crucifixión. Jesús muere en la cruz. Todo parece perdido. Los discípulos huyen. Solo María permanece. Y aquí, hermanos, encontramos el corazón de nuestra reflexión. Cuando todo parece perdido, la madre permanece. María no huyó. María no abandonó a su hijo. Así como la Madre de Dios se quedó al pie de la cruz, ella se queda al pie de Colombia, rezando por nosotros, intercediendo ante su Hijo. Por eso rezamos el rosario. Porque necesitamos que ella esté con nosotros al pie de nuestra cruz, pero la historia no termina en la cruz. La historia no termina en el dolor. La historia cristiana siempre, siempre, termina en resurrección. El primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. La tumba está vacía. La muerte no tuvo la última palabra. Colombia, la tumba está vacía. La violencia no tendrá la última palabra. El odio no tendrá la última palabra. La desesperanza no tendrá la última palabra. El segundo misterio, la ascensión. Jesús sube al cielo, pero no abandona a los suyos. Les dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Colombia, Jesús está contigo. En cada vereda. En cada ciudad. En cada hospital sin medicamentos. En cada escuela sin pupitres. En cada familia que come una sola vez al día.
Él está ahí. El tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés. Fuego sobre los discípulos. Valor donde había miedo. Palabras donde había silencio. Comunidad donde había dispersión. Colombia necesita su Pentecostés. Colombia necesita ese fuego que enciende el corazón de los jóvenes, que les dé valentía para construir un país diferente, para no migrar por desesperanza sino para quedarse y transformar. El cuarto misterio, la Asunción de María. El cuerpo de la Virgen es elevado al cielo. Dios glorifica al humilde. Dios levanta al que fue postergado. Hay una Colombia humilde que merece ser levantada. Hay líderes comunitarios, maestros rurales, médicos en zonas apartadas, madres cabeza de hogar, agricultores que llevan comida a las ciudades, todos ellos son los humildes que Dios levantará. El quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina del cielo y de la tierra. María, Reina de Colombia. Así la llaman los colombianos. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. A ella le rezamos. A ella le pedimos que interceda. A ella le confiamos esta nación amada. Alguien podría decir, rezar el rosario es bonito, pero lo que Colombia necesita es acción. Necesita políticas públicas, necesita justicia, necesita instituciones que funcionen. Y tienen razón. Colombia necesita todo eso. Pero escúchenme, el rosario no es una huida de la realidad. El rosario es el entrenamiento del corazón para entrar en la realidad con más fuerza, con más claridad, con más amor. Cuando rezas el rosario, meditas en los misterios. Y al meditar, te preguntas, ¿qué está haciendo Jesús? Está curando. Está perdonando. Está incluyendo. Está denunciando la injusticia. Está poniendo los pies donde nadie quiere ir. Y entonces te preguntas, ¿y yo qué estoy haciendo? La Virgen María no era una mujer pasiva. Era una mujer que dijo sí cuando todo era riesgo. Que viajó sola, embarazada, a visitar a su prima. Que huyó a Egipto para proteger a su hijo. Que se paró al pie de la cruz cuando todos huyeron. Rezar el rosario a María es comprometerse con su estilo de vida. Es decir, voy a decir sí aunque me cueste. Voy a visitar al que necesita, aunque no sea conveniente. Voy a quedarme cuando todo me dice que huya. Colombia tiene una relación especial con la Virgen María. Desde el milagro de Chiquinquirá en 1586, cuando el cuadro deteriorado de la Virgen fue renovado milagrosamente, hasta las innumerables apariciones y devociones marianas que florecen en todos los rincones del país, Colombia ha sido, es y será tierra de María. Nuestra Señora de las Lajas, en Nariño, ese santuario maravilloso construido sobre un río, entre montañas, donde peregrinos llegan desde todos los países vecinos. Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Boyacá, cuya imagen ha recorrido el país en momentos de crisis, como un símbolo viviente de la presencia de Dios entre su pueblo. El Sagrado Corazón de Jesús y las advocaciones marianas en cada pueblo, en cada iglesia de barrio, en cada capilla de vereda. Colombia le ha rezado a María en tiempos de guerra, en tiempos de terremoto, en tiempos de pandemia. Y María ha respondido. No siempre de la manera que esperábamos. Pero siempre, siempre, con su presencia. Yo perdí a mi hijo en la violencia hace 20 años. Y lo único que me sostuvo fue el rosario. Cada noche, rezaba. Lloraba y rezaba. Y poco a poco, fue llegando la paz. No olvidé a mi hijo. Nunca voy a olvidar. Pero el rosario me enseñó que él está en manos de Dios. Y eso me basta. Testimonio 2, Andrés, 24 años, Cali. Yo no era creyente. Me parecía que el rosario era cosa de viejos. Pero durante el paro del 2021, cuando todo estaba convulsionado, un compañero me dijo, vamos a rezar. Y rezamos. Y algo cambió en mí. No sé explicarlo. Pero sentí que no estábamos solos. Testimonio 3, hermana Beatriz, monja, Bogotá. Llevo 40 años rezando el rosario por Colombia. Cada día. Y he visto cosas que no puedo explicar con la lógica. He visto familias reconciliarse. He visto guerrilleros convertirse. He visto niños sonreír después de haber vivido el horror. La Virgen trabaja. El rosario funciona. Hermanos y hermanas colombianos, estén donde estén, en Bogotá o en Miami, en Medellín o en Madrid, en Cali o en Nueva York, hoy los invitamos a hacer algo concreto. Esta semana, recen el rosario por Colombia. No como ritual vacío, sino con el corazón abierto. Pensando en los que sufren. Pensando en los que tienen hambre.
Pensando en los jóvenes sin futuro. Pensando en los líderes que necesitan sabiduría. Pensando en la tierra que necesita paz. Recen el misterio gozoso pensando en los niños de Colombia, en la alegría que merecen. Recen el misterio luminoso pensando en los jóvenes, en la luz que llevan dentro. Recen el misterio doloroso pensando en las víctimas, en los que sufren, en los que esperan justicia. Y recen el misterio glorioso pensando en el futuro, en la Colombia que puede ser, en la resurrección que ya está comenzando. El rosario no termina con el último Ave María. El rosario termina cuando salimos al mundo a hacer lo que hemos rezado. A ser misericordiosos como Jesús. A ser valientes como María. A ser constructores de paz como el Evangelio nos pide. Colombia no se va a salvar desde afuera. Colombia se va a salvar desde el corazón de cada colombiano que decide, un día, decir sí. Sí a la vida. Sí a la paz. Sí al otro. Sí a Dios.